Hola, Sucho, un beso grande. Estaba en línea. Qué lindo saludarlos. Pero ya los conozco, ya sé que eso le dicen a todos. No, porque Lucas. No, está muy bien. Ayer Oliveto le dijo Muchas lo gracias, mismo, pero... muchas gracias. Oliveto está observado. ¿Está observado? Está observado. Ok. Bueno, contento, No, Sucho, un que genio. bajó el dólar dramáticamente de 207 Se desplomó. a 202, que es un síntoma de confianza en la Argentina, ¿no? No, Sí, bueno, ojalá, ¿no? Que solo sea el dólar lo que mide la Argentina. claro, Quizás lo preocupante es que tengas un dólar informal, claro. como resultado de que tenés un 50% de la economía informal. Por lo tanto, nada, es muy difícil. Yo vengo hinchando mucho con un ejemplo que no es mío, era de Tomás Bulat. Ujú. Déjame rendirle homenaje de Siempre, paso. siempre. Que él decía, es difícil plantear o hablar de economía en países donde tenés incertidumbre de pasado. Porque la incertidumbre es teóricamente lo que viene, pero acá no sabemos los números, discutir los números. No nos ponemos de acuerdo en los números, en lo que debería ser dato. Ejemplo, cuánto vale el dólar, ejemplo, cuánto es realmente la inflación si no tenés pisadas un montón de variables, ejemplo, cuánto vale la nafta, depende, cuánto vale en el mundo, cuánto vale acá. Toda esa incertidumbre de datos que deberías saber también te generan que no sepas dónde estamos parados. O sea, no Pero solo bueno, tenés nada. incertidumbre de futuro, sino que tenés incertidumbre de presente y de lo que ya pasó. Es único, ¿no? Es que, vos sabés que ahí es donde, hablando de admiraciones, donde admiro yo mucho a Juan Carlos de Pablo por eso, que es tratar de ver con el protagonista de la historia, no te guíes solo en el libro de economía. Yo crecí en el libro de economía diciendo que Celestino Rodrigo fue el culpable de todo y que antes habíamos tenido 2 años espectaculares de estabilidad con un tipo que se llamaba Hellman. Claro, Y cuando crecí estudié diciendo, bueno, pará, Celestino Rodrigo fue la consecuencia de lo que hiciste. claro. O a un montón de variables. Para los libros de historia quedará que la pobreza en el 2012, 2013, 2014 era del 5%, o que la inflación era del 6%, y claro, el que no la haya vivido, después le tenés que explicar, no, pará, no era tan así, eran los... bueno, esa incertidumbre es difícil entonces de sacar una conclusión de qué nos pasó, cómo es la Argentina, si tenemos todos los números del pasado distorsionados. Y yo sé que es difícil preguntarte del futuro si no podemos resolver el pasado, pero ¿qué te imaginás más o menos para el país que amanece el lunes? Igual que hoy, yo creo que el lunes vos vas a tener que hacer el programa de radio, después el programa de tele, todos vamos a tener que laburar, el oyente va a tener que laburar, no va a cambiar mucho. ¿Por qué? Déjame un minuto, ya sé que jugamos a esto varias veces, pero yo los entrevisto a ustedes dos. Me encanta. Les empiezo a hacer preguntas. Morando, Uno, ¿qué probabilidad? Atento, Morando. Sí. ¿Qué probabilidad hay de que el gobierno dé vuelta a las elecciones? No sé cómo si se puede hablar de esto, ¿no? Estamos en veda, Pero hay. sí. Algunas. Pocas, algunas. pocas, para mí pocas. Pero... Sí. Si eso sucede, ¿va a entrar plata a la Argentina? No. ¿Va a cambiar algo? ¿Va a dar entusiasmo a que la gente venda dólares para invertir en la Argentina? No. No, señor. Segunda pregunta, ¿qué probabilidad hay que haya un resultado psicológico a favor del gobierno? Como un partido de tenis. Yo voy ganando 4-1, se me ponen 4-3, deportivamente el título es voy ganando 4-3, pero psicológicamente está mejor el de 3 que el de 4. El famoso ganar perdiendo. Difícil para mí también. Yo también la veo difícil, pero puede pasar. Si eso pasa, ¿va a entrar plata al país o se va a ir? Tampoco, se va. Listo. Tercer escenario, que se ratifique el resultado de las PASO y que sea más o menos parecido. Probable. ¿Qué probabilidades hay de que el gobierno se radicalice y que entonces aumente más los cepos, más? Mucha. Alta. En ese contexto, ¿va a entrar plata a la Argentina? No. No entra, Claudio. Pero la puta. Siempre llegamos a ¿Qué la probabilidad hay que gane la oposición y que la oposición se pelee entre sí por ego para ver quién es más lindo para el 2023? Todas. Inevitable. Bueno, mucho. Entonces, ¿va a Chao, entrar me plata? voy. No se puede. No, ¿Y listo. entonces qué ¿sabe qué? hacemos? El lunes, No lo aguanto. es más de lo mismo. Estás atrapado en un No montón de queremos medidas escuchar que- la verdad, Suchovicki. No queremos. Bueno, pero espera, porque déjame preguntártelo de otra manera. Yo creo que la discusión no es que cambia el lunes, sino el nivel de violencia que puede haber después del lunes. Ujú. Pero sacando eso, digamos que no es lo que tiene que ver con la pregunta que te quiero hacer, pero lo quería decir. ¿Qué tiene que pasar entonces para que entre Tarasca al país? Para que haya gente afuera que confíe en la Argentina como una marca, como un país confiable y ponga la plata. Bien. Te digo casos que viví.
Económicamente ya Argentina más o menos chocó. Cuando vos ves, ustedes lo dicen todos los días en el programa. Yo creo que a veces hablamos y es que cazamos en el zoológico, le hablamos a las mismas personas, entre toda gente que pensamos parecido. No sé si es constructiva esta charla o no, porque viste, perdón, que sea autorreferencial. A mí el domingo me tocó escribir en La Nación, donde el título de la nota había sido "No vemos las cosas como son, sino vemos las cosas como somos". Ujú. Sí, está bien. Sí. Y en el fondo cada uno tiene su formación, su ideología, entonces vivimos en microclimas donde lo que quizás nosotros estamos hablando, a quien queremos llegar para contarles un montón de cosas no nos está escuchando, o al revés, el que nos quiere contar un montón de cosas quizás nosotros no lo escuchamos. Pero dicho esto, yo lo vi económicamente hablo, ¿no? Cuando veo el salario de lo que gana un jubilado, o el nivel de pobreza, el nivel de desocupación, el nivel de informalidad de la economía, el nivel de seguridad, y te da la sensación de que Argentina chocó, que ya estás en variables muy malas. ¿Qué tiene que pasar para cambiar esa inercia? Yo recuerdo en Brasil, cuando la sacaron a Dilma, quedó como presidente un tipo que ya nadie recuerda, nadie menciona, no sale en ningún diario, que se llamaba Temer. Michel Temer. Sí, me acuerdo. Sí, sí, totalmente. Bueno, el tipo tenía 3% de popularidad, no lo quería nadie, había escuchas telefónicas donde demostraban que el tipo formaba parte del sistema, que le iban a hacer juicio político todos los días. ¿Qué pasó? Hicieron cambios, y esto se lo escuché una vez, déjame nombrarle el crédito que me avivó, en un reportaje me avivó Laura Di Marco, que me pareció muy interesante su postura, que me hizo cambiar en esto. Si mañana hay un acuerdo político, ese acuerdo que dicen todos, se juntan, no sé, ponele los 3 nombres que vos quieres, se juntan. La verdad, honestamente, ustedes dos, ¿le creen? No. No. ¿Te convence que se junten, no sé, vos insisto, Massa, Rodríguez Larreta, un Fernández? ¿Va a convencer a la gente? Yo vi la época, ustedes son más jóvenes, que se votó la ley de intangibilidad de los depósitos. Claro, Sí, me acuerdo. claro. Sí, sí. Y a las 2 semanas tocaron los depósitos. Vos Entonces, lo que sí yo creo que ya no está tan chocado todo que ni aunque se junten... Eso no sirve. Claro, claro. No sirve. No va a ser que... Yo ya digo siempre lo mismo, yo me equivoqué por pagar para ver el partido dentro de la cancha. Ahora toda mi generación dice, ¿sabe qué? Primero quiero ver, después pago. Es como cuando Claro. el presidente de un club le ratifica la confianza al técnico una fecha antes de echarlo. Claro, bueno, exacto. O Tomás Bulás siempre decía, la primera vez que dice no vamos a devaluar, escucharlo, la segunda vez abrir los ojos, la tercera vez comprar porque van a devaluar. Claro. Sí. Insisto con el razonamiento entonces de qué pasó con Temer. Hicieron una reforma constitucional donde por Congreso, no un acuerdo político, por Congreso, por la Constitución, prohibía aumentar el gasto público. Vos no podías tomar gente nueva y se tenía que ir jubilando parte del plan. No echabas a nadie, pero vos veías que ningún político que asuma a partir de ahora puede meterle la mano a eso ni poner amigos en el gobierno. Segundo, hicieron una reforma de todo, estructural, bien del sistema, previsional, laboral, con 3% de popularidad. ¿Pero qué hicieron? El acuerdo fue por Congreso. Con lo cual, como inversor, ya le marcaste la ruta a los políticos que vienen. Les marcaste el camino, ya no pueden. De hecho, lo derocan. En Perú se van si no cumplen con la Constitución. Y se fueron los 3 últimos. Claro. O a Dilma se fueron no por robar, porque a Dilma no era por corrupción, se fue por no cumplir el presupuesto. Entonces, vos haces una reforma constitucional, como planteó Lucas Morando, mi jefe político en esto, en el planteo de qué cambiaría, cómo era la ley patriota. La ley patriota. La ley patriota. Claro. La ley patriota, que vos hagas algo que se firme, que ya no podés meter ningún amigo, no puede entrar ningún familiar, no puede ser no puedes tener 17 asesores, una reforma en serio. Ahí yo creo que viene un cambio a la Argentina fenomenal, porque Argentina es muy barata, pero hasta que vos no veas un acuerdo por Congreso, a mí me parece muy difícil, porque el problema de la Argentina no es económico, ni es falta de dólares. No, está claro. Hay 268.000 millones de dólares. ¿Sabes qué? Te doy 3 datos positivos. Y ahora te lo digo institucionalmente también, trabajando en el mercado de capitales. Es el mínimo histórico de deuda privada de empresas en la historia. Las empresas tienen todo pago, no hay deuda, no hay una burbuja que pueda explotar porque las empresas no deben guita. Es más, tenemos que romper todos los libros de economía. ¿Por qué? Yo aprendí toda la vida que el riesgo soberano es menor que el riesgo privado y hoy el riesgo privado es menor que el soberano. La deuda privada rinde mucho menos lo que rinde el Estado. Consigue más plata una empresa que el Estado ya no consigue. Claro. Segundo, los argentinos tienen en blanco, perdón por repetir ejemplo, si yo les digo a ustedes, ahora pasan el informe del clima y el clima dice, el informe del clima dice va a haber granizo y lluvia
el miércoles. ¿Ustedes cuándo compran el paraguas? ¿El jueves o lo compran el lunes o martes? El martes. Claro. Bueno, esto pasa con la economía. Hace tanto tiempo decimos vamos a chocar, vamos a chocar, vamos a chocar, que la gente ya se cubrió. Claro. Vos ves los activos argentinos, hasta el valor de las cripto, el valor de cualquier cosa, se cubrió. Claro. Por lo tanto, el día que se dé vuelta, esto se da vuelta con una velocidad enorme para bien. El punto que para que se dé vuelta, tenés que vencer el sistema, terminar con el sistema político que tenés hoy. Bueno, me encantó y sobre todo me tengo que ir al rotativo, que apoyás la ley patriota, ¿no? Vamos. La ley Morando. Obvio, todo lo que dice Morando yo atrás con la cabeza. Qué lindo que sos. Bueno, me encantó. Gracias, Claudio. Hermosa charla con, además, viste, podemos hablar de temas interesantes fuera de la veda. Qué bien que hace la veda La electoral. veda hace muy bien, sí. Porque podemos hablar de cosas interesantes. Tendríamos que tener veda por 2 años, como dijo Barrio Nuevo. Te mando un abrazo enorme, Sucho. Abrazo enorme, chicos. Claudio Suchovic.